Hola, pues en este vídeo os voy a presentar una edición de la pelea entre Tokita Oma y Wakatsuki y después comentaré si me pareció un guionazo o no. Os dejo una presentación de baile de 10 segundos y empezamos con el edit de la pelea. ¡Vamos allá! ¿Fue esta pelea un guionazo del autor para favorecer a Oma? En mi opinión sí lo fue, y voy a comentar el porqué. Para empezar, Oma solo podría ganar a Wakatsuki usando el Demon Bane, no tenía otra forma de ganar. De hecho, en ese momento de la historia, ni estando bien de salud podría ganarle, ni siquiera usando la Advance, pues como ya vimos, Fei no tenía la fuerza para dejar a Wakatsuki fuera de combate, con un Advance superior al de Tokita Oma, y encima con Divine Demon, tuvo que morir para poder noquearlo. La técnica especial de Wakatsuki es mucho más poderosa que cualquier golpe de Fei, incluso en avance especial. No por algo, Fei los esquivaba, porque sabía que si la alcanzaba, lo dejaba fuera de combate de un solo golpe. Wakatsuki, probablemente, con el Last Call, tiene el ataque más poderoso de todo el universo Kengan, con el permiso de Julius. Así pues, Tokita Oma tenía cero posibilidades de ganar a Wakatsuki. Su única posibilidad era usar el Demon Bane, un contraataque que devuelve el poder del ataque rival sumándole el tuyo propio, y así devolverle el Blast Core de vuelta a Wakatsuki. Esta técnica del Demon Bane ya de por sí es un guionazo para darle una excusa a Tokita Oma para poder ganar cualquier pelea cuando lo necesite, porque está ultra rota y desafía todas las leyes de la física. Y ahora os voy a explicar por qué creo que es un guionazo esta pelea. Cuando Wakatsuki recibe el primer contraataque de Demon Bane, empieza a ser previsor. No sé si realmente averigua que puede devolverle su ataque, pero sin duda sabe que es un contraataque, como se indica en esta viñeta que pongo en pantalla. Es más, yo creo que sí sabe que devuelve la fuerza de su golpe, porque Wakatsuki empieza a golpear a Tokita Oma con golpes normales, no muy fuertes. Eso deja claro que lo intuye. Wakatsuki tiene una fuerza sobrehumana, capaz de romper el concreto. Esto debido a una mutación genética llamada el síndrome del superhombre. Wakatsuki, golpeando con poca fuerza, ya era capaz de acabar con Tokita Oma. Un Demon Bane, devolviendo un golpe débil o normal de Wakatsuki, no puede derrotarlo. Wakatsuki lo único que tenía que hacer es seguir golpeando con golpes débiles, que para Tokita Oma igualmente era como si recibiera martillazos. De hecho, su técnica indestructible no le servía para nada contra esos golpes débiles o normales, así que solo tenía que seguir golpeándolo hasta dejarlo fuera de combate, y Tokita Oma no tendría ninguna posibilidad, literalmente. Y aquí viene el guionazo sacado de la manga. El autor decide volver a Wakatsuki retrasado mental y le hace pensar que quiere acabar con Tokita Oma con un Blast Core a máxima potencia, sabiendo que Oma se lo puede contrarrestar, como ya he hecho antes, dándole a Tokita la única manera que tiene para poder vencerle. Venga ya, este insulta a la inteligencia humana. Es un chiste este guionazo, sobre todo porque Wakatsuki ya había demostrado que era bastante lista para planear estrategias en el combate. Para hacer esta chapuza, mejor que no las hagan, que se inventen otra cosa. Igual la pelea está bien, está buena. Y bueno, esta sería mi opinión. Espero que os guste el vídeo. Nos vemos, adiós.